Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos y oyentes. En esta hora que reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecido del Señor por sus bondades y por su infinita misericordia, y por permitir que podamos alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar este servicio leyendo en nuestra Biblia en el Salmo 61. Salmo 61. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Oye, Dios, mi clamor. A mi oración atiende, desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro debajo de la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, y me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre día añadías al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad, para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos, cada día. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Bondadoso y precioso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tus bondades y por tus misericordias, Señor. Gracias, Señor. Nos llegamos a ti con corazón rendido, Señor, en sinceridad, humillados delante de ti, Señor. Tú conoces nuestro clamor, tú conoces nuestras oraciones, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Te pido que bendiga este servicio, bendice estos cánticos, Señor. Que este cántico que va a ser entonado para ti, Señor. Porque tú, Señor, eres merecedor de toda gloria, honra y poder. Gracias te damos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a nuestros himnarios en la página 29. El himno 58. Él es Jehová. Gloria a Dios. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, tu Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios el Mesías, que entre nosotros testificó.
canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga. Mi nombre es Icha Rodríguez. En esta hora pues quiero compartir con todos ustedes un pequeño mensaje de cómo Dios encendió su luz a mi vida, cómo Dios me mostró su verdad. Gracias a la misericordia y al amor de Dios, Él me permitió nacer y crecer en un hogar cristiano, un hogar fundamentado en una fe verdadera hacia un Dios vivo y verdadero, un Dios que para el humano es imposible, las cosas para Dios es posible. Mis padres desde pequeña nos llevaban a mí y a mis hermanos a la iglesia. Por muchos años, durante nuestro crecimiento, estuvimos asistiendo. Sin embargo, en ese mismo crecer de la vida, nos fuimos involucrando con personas, amistades, que no pertenecían o no compartían las mismas creencias de nosotros. Sin embargo, ellos en ningún momento fuimos rechazados o fuimos humillados por parte de ellos. Ellos respetaron nuestra religión, nosotros respetamos su religión, tratando de ser todos unos mismos hermanos. A medida que fuimos creciendo, cuando llega la etapa de la adolescencia, es una etapa bastante difícil para todo ser humano. Me involucré con personas, con amistades, que ellos tenían costumbres muy distintas a la mía. Comencé entonces a compartir sus costumbres, su forma de bailar, su forma de escuchar música, su forma de vestir. Toda esa parte que desde pequeño me habían enseñado que no era correcto, comenzó a cambiar en mí. Cuando ya llega la etapa de ser adulta, una vez que ya me he graduado de la universidad, que comienzo como que a experimentar mi vida propia, ya no bajo el régimen de mis padres, comienzo a involucrarme mucho más y fui influenciada por el mundo, por sus costumbres, por sus bailes, por sus tradiciones. Cometí errores de los que por supuesto ahora me arrepiento. Hice un acto de la cual no estoy ya orgullosa. Comencé a vivir una vida doble delante de mi familia. Actuaba de una forma y a sus espaldas pues era totalmente distinta. Siempre he conocido que Dios nunca nos desampara. Siempre le he dicho a mi papá, nosotros, mi familia en particular, somos más que testigos y podemos dar el testimonio de cómo Él ha venido a nuestro socorro, cómo Él ha obrado maravillosamente en nuestra vida. Hemos pasado por momentos difíciles, momentos de enfermedad, momentos de escasez alimentaria, económica, y siempre hemos puesto nuestra confianza en Dios. Él siempre ha obrado a favor de los suyos. Nunca dejé de confiar en Él,
Sin embargo, no fui exenta de caer en la influencia de este mundo. Por supuesto, hoy en día pues ya conozco la verdad. Sé que Dios utilizó sus instrumentos porque Él aquí en la tierra tiene instrumentos por los cuales Él obra maravillosamente para traer bendiciones, para traer consuelo, incluso para darte a conocer el camino errado en el que tú andas. Utilizó uno de sus instrumentos, me declaró frente a frente lo que yo creía que para mi familia eso ellos no conocían. O sea, mis actos aparentemente yo las estaba haciendo y ellos no se estaban enterando. Pero Dios me declaró lo que yo estaba haciendo, dándome a entender que para Él no hay nada oculto. Entre cielo y tierra no podemos ocultar nada. Él todo lo sabe. Aún nuestro pensamiento, aún cada paso, antes de que nosotros lo demos, ya Él lo sabe. Gracias a su misericordia y a su amor, me quitó ese velo, el que el mundo me había tapado mi vista, me declaró su verdad. Recuerdo que un día viernes estaba el hermano Isaías Mejías, estaba dando la predicación. Toda su predicación, todo ese mensaje que Dios estaba dando a través de mi hermano fue para mí. Yo sentí que ese mensaje era para mí, yo lo estaba escuchando y al mismo tiempo una voz me decía, esta es tu oportunidad, ya no va a haber más oportunidad, no la dejes escapar. Quizá para mañana no va a haber un mañana. Y cuando el hermano hizo la invitación para aquellas vidas que no habíamos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, era la oportunidad. Sin embargo, hubo como, no duda, sino un temor. Y yo esperé que el hermano hiciera el tercer llamado. Cuando él hizo el tercer llamado, la tercera invitación, hubo un impulso en mí que hizo que yo me levantara de mi asiento. Mi madre que estaba a mi lado, recuerdo yo simplemente le extendí mi mano y le dije, acompáñame. Y ella, por supuesto, se levantó y me acompañó. Estaba uno de mis hermanos mayores, también estaba presente en el servicio. Recuerdo que también le hice la invitación para que me acompañara, porque de cierta forma me quería sentir más segura de la decisión que estaba tomando. No es una decisión que hay que hacerla por hacerla, es una decisión que sale de tu corazón y es una decisión que cambia tu vida. Me acerqué hasta el ministro y reconocí al Señor como mi creador y como mi salvador. Con lágrimas en mis ojos, con voz quebrantada, casi que no podía ni hablar, lo reconocí. Y desde ese momento para acá yo he sentido y he visto un verdadero cambio, una verdadera obrar de Dios en mi vida. Todo lo que yo hacía ya no lo hago para la gloria del Señor. La forma en cómo yo me estaba vistiendo, la forma en cómo yo me maquillaba, incluso usaba collares, usaba zarcillo, la música que yo escuchaba y que incluso bailaba, ya toda esa inmediatamente la fui dejando. Mi vestidura comenzó a ser entonces agradable a lo que Dios nos manda como mujer, que nos vistamos con ropa decorosa. Y desde ese momento yo comencé a ver maravillas. Dios ha respondido en mis oraciones. Sé que no en todos los momentos lo he dado a conocer, pero Dios ha estado conmigo. Nunca se ha apartado de mí. Al contrario, he sido yo quien lo he alejado, más he reconocido, he venido, he pedido su perdón y sé que he obtenido su perdón por cuanto Él me ha dado nuevas oportunidades, por cuanto Él ha venido a socorrerme en los momentos de angustia, en los momentos de enfermedad, en los momentos de escasez. Él ha venido a mi socorro y al socorro de mi familia. Como padre, pues quiero ser un guiador para con mis hijos, quiero ser un buen ejemplo para ellos, quiero ser un ejemplo para mi esposo también.
A diario le pido al Señor que me ayude. Son luchas que uno tiene a diario. Aún estamos en esta carne y estamos tentados a diario. Sin embargo, pues a diario le pido al Señor que me dé la fortaleza para vencer, ya que Él ha prometido y me ha dado esa promesa de que somos más que vencedores. En esta hora, amigo, amiga, que estás al alcance de este mensaje, quizás mi situación no fue o no es comparada a lo que tú puedas estar pasando, pero lo que sí te puedo decir es que hay un Dios que es vivo, que es verdadero, que está tocando la puerta de tu corazón. No le cierres la puerta, ábrela y vas a ver un verdadero cambio en tu vida. Que el Señor me les bendiga. Gloria al Señor. Gracias al Señor una vez más por estar enfrente, ¿verdad?, de estas cámaras para llevarle la palabra del Señor, esa palabra que es un espíritu y es vida, porque la palabra del Señor dice, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, hablamos, pues esa se la lleva el viento de las palabras, pero cuando está hablando de la palabra del Señor, está hablando que es un espíritu. Entonces ese espíritu hace un efecto, ¿verdad?, cuando usted cree, cuando usted, ¿verdad?, cree que lo que está diciendo el Señor es la verdad, y cuando usted se pone al lado de la palabra, pues usted es un hombre y una mujer que va centrado bien en lo que Dios dice, y sin duda que pues recibiremos la bendición de Dios, recibiremos, ¿verdad?, esa bendiciones redentivas que Dios tiene para usted y para mí. Le damos gracias al Señor por estar, ¿verdad?, una vez más en este lugar para llevarle la palabra a ustedes y a uno mismo, porque estando aquí parado muchas veces bajan, ¿verdad?, implicaciones del Espíritu del Señor para que nosotros, ¿verdad?, nos edifiquemos más, estemos más anclados, estemos más, ¿verdad?, seguros de lo que usted cree, de lo que yo creo, porque en realidad nosotros tenemos que tener un fundamento sólido y el fundamento es la palabra. Cuando usted está fundamentado en la palabra del Señor, está fundamentado, está anclado bien y está, ¿verdad?, en unos cimientos bastante fuertes, porque la palabra del Señor vive y permanece para siempre, y ella pues es la que nos dice, ¿verdad?, la manera como nosotros estamos viviendo, porque recuerde que la Escritura nos dice ahí cómo es que nosotros debemos vivir y cómo debemos actuar, cómo debemos adorar al Señor, cómo, ¿verdad?, debemos vivir en esta vida que Dios nos ha dado para que a través de su Espíritu Santo pues nos moldeemos a la estatura de ese varón perfecto, o sea, al nivel que Dios quiere que nosotros estemos, porque si somos a su imagen, ¿verdad?, Él hizo el hombre a su imagen, quiere decir que hay algo, ¿verdad?, que tiene que suceder para que nosotros entonces lleguemos a la estatura de un varón perfecto, y nosotros sabemos que ese hombre perfecto es Cristo. Usted no es perfecto, yo tampoco, pero si usted tiene la vida de Dios en su vida, entonces usted puede llegar a la perfección, porque es el Espíritu de Dios que está en usted, y entonces no estamos hablando, ¿verdad?, por hablar, sino que estamos hablando lo que la Escritura nos dice. Bien, Dios me les bendiga, hermano, a cada uno, y vamos a continuar pues con lo que hemos hablado la semana pasada sobre el Éxodo, ¿verdad? Y vamos a leer las Escrituras en el capítulo 3 del libro del Éxodo, empezando desde el verso 1 hasta el verso 12. Y queremos pues seguir con este estudio porque es muy importante, porque el Señor en su palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y si Él, ¿verdad?, sacó un pueblo que estaba esclavo en el pecado, hoy también Él hace lo mismo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, porque el hombre, Dios lo hizo, ¿verdad?, para que viviera conforme a lo que esté escrito en su palabra, para que nos dejemos guiar por su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo pues Él nos lo ha dado para que tengamos victoria sobre todas las cosas contrarias a la palabra de Dios, y eso es un poder que Dios nos ha dado
porque ustedes ven que cuando en Pentecostés los discípulos actuaron muy diferente antes de que ellos recibieran ese poder de lo alto. Por eso es tan necesario el bautismo del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, porque resulta que eso es el nuevo hombre, y ese nuevo hombre es Cristo en usted y en mí. Pues vamos a leer entonces el capítulo 3 del libro de Éxodo, hasta el verso 12, comenzando desde el 1, y dice así la palabra del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en su medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Jehová sobre este monte. Entonces ahí está la clave, ahí está la señal. ¿Por qué motivo Dios iba a sacar a su pueblo de ese pueblo idólatra o de esa ciudad idólatra que era Egipto, que tipifica al mundo, tipifica el pecado? Entonces la señal era que lo iba a sacar para que le sirviera en aquel monte que tipifica hoy, ¿verdad? La parte espiritual, que es, ¿verdad?, servirle al Señor, o sea, estar posicionado en el cuerpo del Señor para entonces servirle a Él como ellos le sirvieron en aquel monte, que es una parte alta, una condición espiritual, ¿verdad?, alta, para que nosotros podamos servirle al Señor, porque la Biblia dice que estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús, en su cuerpo. Entonces le damos gracias al Señor, vamos a orar que el Señor, ¿verdad?, abra las Escrituras y nos muestre pues lo que Él quiere enseñarnos. Padre, gracias te damos por este momento cuando podemos, Señor, abrir este libro con nuestras manos, pero Tú eres el que puede abrir, Señor, nuestros sentidos para ver lo escondido que está allí, esa revelación que Tú tienes para hoy, para Tus hijos, Señor, para que no caigamos en dogmas y en creencias falsas, sino que estemos anclados y fundamentados en Tu palabra revelada para hoy, que cuando leemos esta escritura, Señor, esto se repite porque Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Señor, y Tú sacaste un pueblo de allá de la esclavitud, del pecado, un día que era Tu pueblo Israel, y lo llevaste, Señor, a un monte para que te sirviera, para que te adorara, Señor, y eso lo vemos en esta escritura, fue una señal que Tú le diste a Tu siervo Moisés, el propósito por el cual Tú ibas a sacar ese pueblo. Gracias te damos porque hoy también es la misma señal. Señor, Tú nos has dado, Señor, un profeta para esta edad,
Tú prometiste que ibas a restaurar, Señor, la condición de la iglesia, Señor, que había caído en engaños y trampas y mentiras, pero tú prometiste que iba a haber una restauración total de lo original hoy, y lo estamos viendo, y gracias te damos, Señor, porque tu palabra, Señor, ha sido vindicada por tu Santo Espíritu, cuando vemos, Señor, estos misterios que habían estado escondidos durante siglos, y tú has abierto eso para que nosotros abramos los ojos y veamos, Señor, dónde está fundamentada nuestra vida. Gracias te damos por eso, porque ha sido tu plan, tu programa. Hoy, Señor, que ibas a levantar un ministerio, que ibas a levantar aquel poder tuyo que le diste allá en Pentecostés a los judíos también y a los gentiles en esa época, y también hoy has hecho lo mismo a una restauración a este pueblo. Gracias te damos, porque estamos en plena manifestación de tu Espíritu en lo que tú has prometido, lo estamos viendo con nuestros propios ojos, somos testigos de que tu palabra ha sido efectuada, Señor. Gracias te damos. Ahora bendice a los que oyen, los que ven este programa por estos medios, Señor, te pedimos que le abra los sentidos para que podamos entender, Señor, de que es la hora exacta de una restauración, y esto ya prácticamente, Señor, tu venida está en las manos, porque juicio estamos viendo qué está sucediendo en esta tierra, porque el hombre ha desechado, Señor, tu palabra, y se ha ido tras ídolos, se ha ido tras dogmas, se ha ido tras cosas, Señor, que no tienen solidez en tu palabra, sino que el enemigo, como siempre, ha hibridado tu palabra, la ha mezclado, Señor, y tú no aceptas tu palabra mezclada, tú la aceptas pura como tú, Señor, la pusiste. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, le damos gracias al Señor porque ayer como hubo un éxodo, y el éxodo quiere decir, ¿verdad? Sacado, o sea, sacado fuera, y nosotros creemos pues que Dios ha prometido ese éxodo hoy también, porque aquel fue un éxodo natural, donde fueron sacados de una tierra natural para llevarlo a una tierra natural, y hoy Dios también ha hecho lo mismo, porque el pueblo, ¿verdad?, había caído en dogmas, en tradiciones, en tantas cosas que no son bíblicas, sino son, vamos a decir, doctrinas, enseñanzas mezcladas con ideas de hombre, y como estamos hablando, pues Dios no acepta su palabra hibridada o mezclada, sino que tiene que ser pura como Él la dio. Entonces vemos que la señal, ¿verdad?, que le dio él a Moisés fue que él quería sacar ese pueblo para que le sirvieran al Señor en un monte. Y cuando estamos hablando de monte, ¿verdad?, estamos hablando de una parte alta, una condición espiritual, ¿verdad?, donde ellos podían ir y adorar a Dios en ese lugar. Hoy Dios ha hecho lo mismo, ha sacado un pueblo, ¿verdad?, de entre los gentiles para que le sirvan y le adoren en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuáles son esos lugares? La posición de sus hijos en el cuerpo de Cristo, porque cada órgano en este cuerpo natural tiene una función, ¿verdad? Como dice Pablo, todos somos ojos, todos somos orejas, no. Cada órgano tiene una función y este cuerpo Dios lo hizo perfecto, ¿verdad? Y cada órgano tiene una función, cada miembro. Entonces, en el cuerpo de Cristo, que es espiritual, pues cada miembro también tiene una función espiritual, y la Biblia dice que estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, estamos posicionados en ese lugar, ¿verdad?, en el cuerpo del Señor. Le damos gracias al Señor, pues, porque es entendible lo que Él hizo ayer, fue una sombra de lo natural allá a lo espiritual. Yo quiero que me entiendan esto, ¿verdad?
Entonces, cuando vemos esta señal que el Señor le dio a Moisés, hoy también pues Dios ha prometido una restauración total y completa de su palabra, porque si Él prometió una restauración era porque su palabra, ¿verdad?, había sido hibridada, había sido dogmatizada, había sido organizada, no se mantuvo o el hombre no la mantuvo en su pureza, sencillamente que vino, le quitó, le agregó, le colocó, y Dios no acepta su palabra de ninguna manera que alguien la toque poniéndoles ideas de hombre, porque Él responde es por su palabra, porque Él y su palabra son la misma cosa, Él y su palabra son uno. Entonces, nosotros nos medimos por la palabra que nosotros hablamos, que el hombre habla. Cuando el hombre habla, tiene que respaldar esa palabra, pues según lo que ha dicho y hablado. Si se compromete a algo, pues tiene que cumplirlo, porque si no, entonces ya es un hombre que, vamos a decir, no cumple con lo que dice. Y Dios sí cumple con lo que dice, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, hablábamos pues de que ese pueblo llegó a ser esclavo a Egipto por una causa, y fue porque despreciaron un hermano, a José, que era espiritual, que Dios le mostraba visiones, Dios le mostraba, ¿verdad?, cosas espirituales, sobrenaturales, y lo desecharon simplemente porque él era espiritual, y se fueron por la tangente cuando dijeron, entonces quiere decir que nosotros tenemos que doblegarnos a ti, y se doblegaron porque era el segundo de Faraón, y todo el que iba a hablar con Faraón tenía que hablar con José. Entonces el tipo perfecto de Jesucristo. Y le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por estas revelaciones que Dios ha dado, para que usted entienda que Dios hizo lo mismo, ha hecho lo mismo en esta generación, o sea, en este tercer éxodo, que es espiritual. Aquel fue natural, este es espiritual, porque nosotros vamos a una tierra, ¿verdad?, que es el milenio, o sea, el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos ha de llevar a sacar de esta tierra a lugares, ¿verdad?, que no están en esta tierra, sino en otra dimensión. Y le damos gracias al Señor por eso, porque cuando nosotros, ¿verdad?, morimos, ese espíritu, si el Espíritu de Cristo estaba en usted, el que habitó en Jesús, ese es el que lo va a levantar de esa tumba, y si usted está vivo, será transformado para irnos a ese lugar, ¿verdad?, que no está aquí en esta tierra, sino está en otra dimensión. Le damos gracias al Señor por eso. Entonces, recuerde que viene, ahora hablando de la religión, en cuanto a la religión ya tiene a la gente dudando, y en realidad serán engañados, porque hay muchas dudas en cuanto a lo que se refiere a las doctrinas, porque uno predica de una manera, el otro predica otro, y enseña de una manera y enseña de otra, y no exactamente como Dios quiere que se haga, porque Él ha revelado su palabra para esta hora, para que no seamos engañados. Yo hablé con una persona, ¿verdad?, que estaba hablando pues del Señor, y él me dice, bueno, yo he ido a tantas iglesias. Le digo, pero tú lees la Biblia. Yo no, yo he ido a esta iglesia, he ido a la otra, y bueno, me voy como 3, 4, 5 iglesias. Y yo digo, pero tú lees la Biblia. Me dijo, no. Entonces, ¿cómo sabes tú, verdad, que tú estás, te están enseñando bien o te están enseñando mal, si tú no lees las Escrituras? Porque tú tienes que leer las Escrituras para ver si aquel que te está enseñando correctamente según las Escrituras, o está metiendo algo pues de su razonamiento para entonces levantar un liderazgo sencillamente y engañar a gente. Entonces, por eso es que el Señor dice, que le dijo a aquellos religiosos y nos dice a nosotros, que escudriñemos las Escrituras para ver si estamos bien fundamentados en lo que el Señor quiere que estemos fundamentados, que es su palabra. Recuerde que su fe y la mía tienen que estar fundamentada y tienen que tener un fundamento, y el fundamento es la palabra de Dios. Entonces, cuando nuestra fe está fundamentada en la palabra,
Entonces usted no puede creer otra cosa, palabra de otro, sino lo que está escrito en las Escrituras, porque Dios no es un Dios de engaño. Él no va a permitir, pues, que su palabra sea hibridada, su palabra sea organizada, esa palabra todo el tiempo se mantiene pura. Y lo grande de nuestro Dios, mi hermano y amigo, es que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios no cambia su manera de ser. Él lo que enseñó en el principio, lo enseña hoy. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, mirar el fundamento doctrinal en la cual el Señor pues fundamentó a su iglesia, y por eso, porque el Señor, los apóstoles hicieron lo que el Señor hizo, porque ellos creyeron al Señor, obedecieron al Señor, y Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y entonces, si ellos hicieron las obras del Señor, quiere decir que ellos fueron obedientes, ellos obedecieron y se dejaron guiar por el Espíritu del Señor, porque ellos hicieron las obras que el Señor hizo. Pero hoy también Él ha dicho, ¿verdad? Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Cuando está hablando de vosotros, está hablando de familia, de gente que armoniza con su palabra y cree lo que Él ha dicho. Porque si usted hace las obras que Él hizo, es porque usted cree, ¿verdad?, que lo que Él habló y lo que Él habla hoy es su palabra, y Él la vindica con su Espíritu Santo. En otras palabras, mi hermano, si Él dice que yo soy, ¿verdad?, Jehová tu Salvador, entonces usted tiene que experimentar eso cuando usted llena los requisitos exigidos por Él para salvación. Entonces usted ve si usted ha cambiado, si usted, ¿verdad?, es el mismo y dice que es cristiano y le gusta mirar, usted sabe, a las mujeres para codiciarlas, y si a usted le gusta fumar por ahí escondido que nadie lo vea, o si le gusta tomar escondido para que nadie lo vea, pues usted, su fundamento está mal, ¿verdad? Porque usted no ha sufrido un cambio, y eso es lo primerito que Dios hace con un hombre, ¿verdad?, que ha estado en pecado, que ha estado en las disoluciones de este mundo. Cuando viene su Espíritu Santo, es lo primerito que Él hace con el hombre y con la mujer. Hay un cambio radical de adentro para afuera. No es superficial, sino de adentro para afuera. Empieza el Señor a cambiar a ese hombre con su Espíritu Santo. Entonces, por eso estamos hablando, ¿verdad?, que la religión hoy no tiene nada que ver con Dios, porque las religiones hay muchas, y el hombre pues ha tomado la palabra de Dios para formar una organización para su beneficio propio o para engañar a mucha gente, y eso, ¿verdad?, sin Dios no puede consentir eso. Entonces, nosotros vemos que cuando Moisés, Dios lo mandó a buscar a libertar a este hombre, este pueblo que estaba esclavizado en Egipto, ese fue su profeta que Él asignó para liberar a ese pueblo. Entonces, como Él es el mismo ayer y por siempre, y Él no cambia, hoy también tiene que levantar un hombre de su categoría para también sacar a un pueblo, ¿verdad?, que estaba dogmatizado y que estaba engañado con tantas doctrinas. Ahora, recuerde que cuando Dios hace eso, Él siempre usa a sus profetas, porque Él no hace nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Ahora, esos profetas tienen que ser escriturales, esos profetas tienen que ser vindicados por el Espíritu Santo, que cuando ellos hablan, eso sucede porque no es el hombre que está hablando, es el gran profeta dentro de ellos el que está hablando, que es el Señor Jesucristo. Ahora, Dios tenía a ese hombre, ¿verdad?, quien iba a ser su profeta, y Él lo predestinó, lo preordenó para sacar ese pueblo del engaño, del pecado y de tantas cosas que habían allí. Y aunque ya había profetizado probando
que estaba correcto, pero todavía se encontraba en la escuela del desierto, hablando de Moisés, escondido del resto del mundo, pero estaba siendo educado y bien entrenado allá en el desierto. No allá en la casa de Faraón, no, sino en el desierto. Allí es donde Dios, ¿verdad?, estrena a sus hombres a la manera de Él, como pasó con Juan el Bautista, y tantos hombres en el pasado como Dios los tomó y los estrenó a su manera. El hombre no, el hombre estrena el hombre también a su manera. Lo lleva a un seminario para que estudie teología o psicología, y es la manera humana, ¿verdad?, de que el hombre entrena a sus hombres. Pero Dios entrena a sus hombres de otra manera. Y siempre escoge hombres que siempre se niegan porque no se sienten capaces, pero Dios, ¿verdad?, lo escogió y ellos tienen que hacer lo que Dios dice porque fueron escogidos, preordenados por Dios para eso. Entonces, el enemigo siempre hará que su sistema de incredulidad sea aceptado, porque el enemigo le interesa eso, porque él conoce a Dios y él le interesa, ¿verdad?, engañar a la gente para que arrastrarlo hacia donde él quiere arrastrar al hombre, que es el mismo infierno, porque él tiene una sentencia ya firmada por Dios, ¿verdad?, que el lago de fuego, el infierno se hicieron para el diablo y sus ángeles. Entonces él tiene una sentencia ya irrevocable de parte de Dios, y esa se tiene que cumplir sencillamente, y por eso él sabe que sus días están contados, y por eso está dando alaridos, por eso está desesperado, como en el tiempo de Jesús, cuando el Señor Jesús le estaba dando potestad a sus discípulos, y él bajó como un rayo, usted sabe, del cielo, y se apareció allí. El Señor dijo: él no tiene nada que ver conmigo, yo no tengo nada con él. Sencillamente que Dios le estaba dando potestad, el Señor Jesús le estaba dando potestad a sus discípulos para que echaran fuera demonios, para que sanaran enfermos, levantaran muertos y tantas cosas que el Señor le dio, y el diablo se apareció. Un momentico, yo no soy el Señor de esta tierra, sí, el Señor mientras tanto, pero esta tierra es del Señor, y él, ¿verdad?, le dio potestad a sus discípulos para hacerlo, y el diablo se apareció allí y dijo: oye, la cosa se me está poniendo chiquitica, porque entonces los diablitos míos no van a ser como ellos quieren. No, porque el Señor todavía es Señor de esta tierra y del cielo y de la tierra y de todo lo que Él hizo, porque recuerde que el diablo es un ser creado, el diablo no crea nada, el diablo no crea ni una hojita, él simplemente pervierte lo que Dios hace. Y entonces, ¿cómo es eso? Dios dice una verdad y él viene y le dice una mentira a usted y lo engaña. Ese es lo que es el diablo. Él lo que hace es pervertir lo que Dios hizo. Entonces, todavía y vemos que él fue estrenado en el desierto, ¿verdad? Y el Señor lo estrenó por 40 años para esa función o ese trabajo que Dios le dio de libertar a su pueblo. Y, por supuesto, como estamos hablando, pues, el sistema de incredulidad, él maneja eso muy astutamente, la incredulidad hacia la palabra de Dios, y es el razonamiento. Usted viene y le da una explicación razonable según su sentido y su conocimiento humano de lo que Dios quiere decir, y eso es negativo, porque Dios es el único que inspiró su palabra y Él sabe, ¿verdad?, lo correcto. Por eso es que tenemos que recibir la revelación de Dios, porque aquí esta letra mata, más el Espíritu vivifica. En otras palabras, si el Espíritu vivifica la palabra, entonces vamos a buscar el Espíritu para que nos diga qué fue lo que quiso decir Él. Entonces, hay una, ¿verdad?, hay una escritura donde el Señor habla, lo que es en Mateo, sí, donde el Señor dice, el mismo Jesús dice: y bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pedro tenía las llaves del reino, y él dijo: arrepentidos y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Y muchos creen que hay una contradicción en eso. No, es lo mismo. Lo que pasa que
Pedro tenía una revelación, ¿verdad? Y el Señor Jesús dijo lo mismo, porque cuando Él está hablando de y bautizado en Él, el pronombre personal no está hablando de ni de dos ni de tres, sino está hablando de uno, y bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y el Señor Jesús sabía cuál era el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y Pedro pues fue directo y dijo en el nombre de Jesucristo. O sea que si usted no está bautizado en el nombre de Jesucristo, usted no está bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, porque el nombre del Padre y del Espíritu Santo es Jesucristo. Le damos gracias al Señor por esas profundidades del Evangelio, que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Porque usted me puede tomar esa escritura y discutir y pelear y decir que es así, y si es verdad que es así, pero sin revelación, es así como usted dice, pero con revelación es como Dios dice. Entonces, allí, ¿verdad? El enemigo pues le interesa que usted crea el sistema de incredulidad de él, y también le interesa que sea aceptado. Porque él es intelectual, y no olvide esto, solo hay dos poderes, un poder espiritual del Espíritu Santo y el otro es el poder del diablo. Cuando estamos hablando de poder no estamos hablando de cualquier cosita, ¿no? Estamos hablando de poderes sobrenaturales y estamos hablando de poderes espirituales. Entonces, ¿cómo batalla usted con un poder espiritual cuando es superior a usted? Entonces, el único poder que puede con Satán es el poder de Dios, porque él lo hizo con un propósito y está limitado para muchas cosas, y el Satán aprovecha de que Dios hizo al hombre con el libre albedrío para entonces él inculcarle algo que Dios no ha escrito, simplemente que los cinco sentidos, el razonamiento lo lleva a usted a creer que eso es bueno, porque ese es el trabajo del diablo, ¿verdad? La gente cree que el diablo es una cosa ahí, un pensamiento, o es algo que se mueve ahí como, no, ese es una persona, y él conoce a Dios porque él tuvo muchísimos miles de años, quién sabe cuántos millones de años estaría con el Señor, y él conoce a Dios. Él sabe que Dios no acepta la palabra mezclada, y él la mezcla. ¿Con qué la mezcla? Bueno, con el conocimiento que él le da al hombre, el razonamiento, porque recuerde, la educación es muy buena en este mundo, ¿cómo no? Pero la educación no te lleva a ti a Dios, porque cuando te educan de una manera errada, entonces tú crees que está bien, pero no está bien, porque vamos a ver qué es lo que dice Dios en su palabra, y cuando la palabra se hibrida, Dios no acepta eso. Dios acepta su palabra pura, como Él está, y Él se la revela a quien Él quiere, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces hay cosas escondidas que están aquí en la Escritura y usted las lee y están veladas. Y si aquel que le inspiró no le dice a usted lo que Él quiso decir, usted se va por la tangente y cree que con el razonamiento, con el pensamiento que el enemigo puede meterle a su mente, entonces usted cree que está bien parado, y por eso es que hay muchos engañados en este mundo. ¿Por qué? Porque se van a lo intelectual, y Dios no es intelectual, Dios es Dios, y lo que Él habló es perfecto. Ahora, ¿cómo sabe usted? ¿Verdad? Que usted está fundamentado en la verdad. Como no, usted me puede decir, hermano, pero es que yo hago lo que la Biblia me dice, pero lo hace según como la revelación que Dios le da, o simplemente se va a la letra. Recuerde que la letra mata, más el espíritu vivifica. En otras palabras, el que la inspiró es el que le da vida, para que usted entonces tenga vida. Porque si usted no tiene la inspiración del Espíritu para creer entonces lo que Él escribió por revelación, entonces no puede funcionar. Entonces,
él estaba entonces, Moisés todavía se encontraba en la escuela del desierto, escondido del resto del mundo, pero estaba siendo entrenado allá en el desierto por el Señor. Y cuando el enemigo pues trata de que usted crea su sistema, el sistema del diablo no es verdad, el sistema del diablo es una incredulidad, y yo siempre, ¿verdad?, cuando le testifico a la gente, le digo, yo quisiera saber cuál es lo malo que Dios le ofrece a usted o a la gente para que nos lo aceptemos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Sanador. Yo quisiera saber que usted me diga y me responda cuál es lo malo que Dios le ofrece a usted. Pues se quedan mirándome y no me dicen nada, pero el diablo no les ofrece nada y sí le creen a él. Entonces, ¿cómo le parece, mi hermano? ¿Cómo debemos tener los ojos bien abiertos para ver entonces las promesas redentivas de Dios? A ver, ¿qué nos ofrece el Señor a nosotros? El don más grande que Dios le puede dar a un hombre, a una mujer, es la vida eterna. Ese es el don más grande que Dios le ha dado. La vida eterna solamente con usted aceptar y creer y obedecer la palabra de Dios. Entonces, un poder espiritual del Espíritu Santo y el otro es el diablo, estamos hablando de dos poderes, obrando por medio del poder intelectual. Entonces, por allí entró al jardín del Edén por poderes intelectuales para hacer que Eva creyera una concepción intelectual contra la palabra. Es así de sencillo que los niños pueden entenderlo. Así ha sido siempre en esta mañana, también allá en Egipto, ha sido aquí. Entonces, sencillamente, pues, el Señor le dijo a Eva, pues, o a esa parejita ya en Edén, pues el día que comieras tú de ese árbol, ese día morirás. Entonces, ¿qué le dijo el enemigo? Le dijo, lo que pasa, Eva, lo que pasa es que tú conoces nada más el bien, pero cuando tú pruebes eso, tú vas a conocer el bien y el mal, pero es que en un momento Dios no le dijo que conociera el mal. Él le dijo que el día que comas de esa sabiduría, el día que comas de ese árbol, ese día morirás. ¿Por qué? Porque ahí estaba el mal, y Dios no quería que yo supiera el mal, Dios que quería que se mantuvieran con lo que Dios le dijo, ¿verdad? Que no comieran de ese árbol, porque ese árbol representaba la ciencia, representaba la sabiduría humana, pero el árbol de Dios representaba la vida. Y por eso es que, bueno, pues hemos hablado tanto de esa simiente de la serpiente, pues que la gente pues acepta, ¿verdad?, el sistema intelectual del enemigo, que le da una explicación muy humana, muy llanita, y eso no fue muy grande lo que sucedió allá, ¿no? Pero cuando se desobedece a la palabra de Dios, hay que tener cuidado, porque Dios cuando habla, ¿verdad?, el que le obedece tiene bendiciones, y el que le desobedece, pues sencillamente viene el fracaso, los quebrantos, vienen tantas cosas. Ahora, el enemigo, ¿verdad?, como dijimos, es astuto y siempre busca devaluar la palabra del Señor y darle un sentido muy favorable, muy teológico, y el hombre lo acepta y es engañado. Ahora, hay un poder intelectual obrando como fue con Ramsés, hablando de allá ¿verdad?, de este faraón, y levantándose en poder, y no sabe nada de la libertad que José había ganado, lo que la iglesia había hecho en el principio. Entonces, ahí está, ¿verdad? Tenemos que volver al principio para ver cuál es el fundamento y regresar, porque eso fue quebrantado, o sea, fue dogmatizado, porque cuando el Señor está hablando de una restauración fue porque algo cayó, algo se dañó, alguien lo dañó, alguien lo dogmatizó, alguien lo hibridó, y Dios necesariamente tenía que hacer una restauración para que entonces volviera, vamos a creer, como al principio Dios estableció su evangelio allá en Pentecostés, y como Él lo enseñó a través de los 4 libros, de los 4 evangelios. Usted ve lo que los apóstoles hicieron y lo que el Señor les enseñó. Ahora, hoy es un poder intelectual entretejiéndose a las iglesias
y levantando una cabeza eclesiástica que no le importa lo que dice la Biblia. Ellos tienen su propio sistema y no es lo que la Biblia dice, sino lo que la Iglesia dice. Y usted dice que dice el Papa. Una de las cosas que dice es que va a unir a los protestantes y católicos. Para los intelectuales eso está correcto, pero para la Biblia no. La Biblia dice que lo harán y lo están haciendo. Estamos hablando de unos cuantos años atrás que fue profetizado esto, que fue escrito esto, que fue revelado esto, y hoy pues se está manifestando más ampliamente porque usted está viendo cómo se está declarando, ¿verdad?, que esta Biblia la van a destruir porque es muy obsoleta. Pero ¿cómo van a destruir la Biblia que anda caminando en dos pies? Porque Pablo dijo, ¿verdad?, que vosotros sois cartas leídas de todos los hombres. Entonces nosotros, la gente nos está viendo y nos está mirando, y ese testimonio habla. Si usted vive una vida correcta, su vida ha cambiado, y ese es un testimonio, usted es una carta abierta para la gente porque usted está obedeciéndole al Señor y está caminando como un cristiano. Entonces eso es lo que se está entretejiéndose hoy. Hoy los protestantes se enredaron en eso, y el punto de que grupitos como estos dicen, seguro yo sé que dice así, pero esos días ya pasaron, con la apariencia de piedad, pero negando el poder. Las Escrituras señalan eso. Entonces, yo no creo que Dios sana, eso era para otro tiempo. Yo no creo en el bautismo del Espíritu Santo, porque eso era para allá, para otro tiempo. Bueno, y tantas cosas que se están entretejiendo con estas, ¿verdad?, con estas, vamos a decir, el anticristo, ese es su trabajo. Ese es su trabajo, de oponerse a todo, ¿verdad?, lo que Dios dice, porque no le interesa colocarse al lado, pues es enemigo de Dios. El diablo es enemigo de Dios y él siempre te va a decir lo contrario a lo que Dios dice para que tú caigas en la trampa y seas engañado. Pero Dios no quiere que tú seas engañado. Dios quiere que tú conozcas la revelación para hoy, para que tú te des de cuenta cómo es que obra Dios, cómo es que son las características de Dios, pero también cómo son las características del diablo. Porque el diablo te engaña, pero él no te dice cuál es el beneficio que hay más adelante. Él nunca te va a decir que hay un infierno que lo está esperando a él para quemarlo y acabarlo, y él quiere arrastrar todo lo que pueda con él. Pero Dios te dice que tú tienes vida eterna, que Él murió en la cruz del Calvario para salvarte a ti, que fue tanto el amor que Él tuvo con la humanidad, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que está el detalle, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. ¿A dónde te ofrece el diablo vida eterna? ¿Cómo si él no tiene nada? Es un ser creado por Dios. Entonces, el gran creador es Dios. Y Él te ofrece vida eterna, te ofrece salvación, te ofrece sanidad, te ofrece paz, te ofrece tranquilidad, te ofrece una vida tranquila. ¿Por qué? Porque ese es el asiento de la misericordia de Dios. Sus hijos son los que experimentan esas bondades redentivas, esos propósitos en la cruz del Calvario por lo cual Él sufrió por usted y por mí. Eso tiene un propósito, eso no fue así en vano. Entonces, cuando el Señor murió ya en la cruz, es por amor, porque por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, no hay mayor amor, ¿verdad?, el que dé usted su vida por su hermano. Entonces, eso lo hizo Él. Él dio su vida por usted y por mí. Entonces, ¿cómo vamos a desagradarle? ¿Cómo vamos a defraudarlo? No podemos. Nosotros tenemos que verdaderamente
corresponderle con ese amor con que Él nos amó a nosotros. Y Él nos amó primero, ¿sabe? Porque el hombre nunca busca a Dios. Dios es el que busca al hombre, y lo vemos allá en el huerto del Edén. Adán, ¿dónde estás tú? Él buscando su familia que había caído en pecado, y Él pagó un precio por volver a rescatar. Le damos gracias al Señor por eso. Es muy bueno hablar de estas cosas, porque el diablo no te dice a ti, ¿verdad?, lo que te va a dar. Él te va a dar para destruirte, porque eso es lo que dice la Escritura. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Entonces, el diablo es muy guabinoso, ¿sabe? Él no le dice a usted el beneficio que Él le da, porque no le da ningún beneficio a nadie. Él lo que hace es que mata a la gente, porque la Biblia lo dice claro. Él vino para matar, hurtar y destruir. Entonces, esos son beneficios, no. Eso es destrucción. Pero el Señor dice, yo vine para darles vida eterna, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso es lo que el Señor quiere de ti y de mí. Pero ¿por qué querer ser engañado? No, yo tengo que abrir mis ojos y ver que el diablo es muy astuto y me quiere arrastrar para donde él va. Entonces, Dios te quiere llevar es donde está Él. Señor, para que donde yo esté, ellos también estén. Entonces, qué bueno es el Señor, mi hermano y amigo, y es bueno, ¿verdad?, pensar en estas cosas, porque Dios es tan bueno y misericordioso que Él nos lleva, ¿verdad?, Él quiere estar donde está Él, que nosotros estemos donde está Él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dios ha prometido una restauración para esta edad, y esa restauración tenía que venir por las Escrituras, y tenía que venir a través de un hombre escritural también, porque ese hombre tenía un trabajo muy específico, un ministerio muy específico, ese profeta, que era llevarnos a la fe de los padres. O sea, llevarnos al principio de la doctrina de Jesucristo. Y eso fue lo que ese profeta hizo. Y alguien me preguntó, ¿es que los profetas hasta Juan? Sí, pero usted sigue leyendo y hay profetas en Malaquías 4 que él habla allí, ¿verdad?, que tendría que venir uno antes de la venida del Señor, que iba a restaurar su palabra antes de su venida, y eso es en esta hora. Entonces, bueno, yo le dije, ¿sabes que ese profeta vino y dejó un mensaje para restaurar al pueblo de Dios y se fue y la gente no supo? Algunos no saben. Eso fue como el Mesías, ¿verdad? El Mesías llegó al pueblo de Israel y ellos tenían los pergaminos y había una profecía que Moisés habló y dijo, profeta como yo levantará Jehová. ¿Lo levantó? Sí lo levantó. Cuando se apareció, ¿le creyeron? No le creyeron. Lo que hicieron fue matarlo, destruirlo. Hoy apareció ese profeta escritural, porque cuando estamos hablando de escritural, estamos hablando de que está en las Escrituras. ¿Y cuál fue el motivo por el cual Dios mandó ese profeta? Y ese profeta fue vindicado por el Espíritu Santo para que esas verdades que están escritas ahí fueran vistos por aquellos que están preordenados para verlas. Porque recuerden, todos no pueden ver esto, porque todos no están preordenados para ver esto. Estamos hablando de aquellos que están predestinados para salir del sistema en el cual el mundo está implantando, que es un sistema intelectual de incredulidad, para ser engañados. Y para eso Dios trajo estos misterios que estaban escondidos, y Pablo dijo, el misterio que había estado escondido durante siglos ha sido manifestado. ¿Quién ha manifestado esos misterios? El mismo Señor,
que estaban en las Escrituras, pero estaban velados, y Dios los abrió para que usted y yo lo conociéramos, para que no fueran engañados. Y muchos, ¿verdad?, cuando hablan de una marca en la frente, creen que es un chip que le van a poner ahí. Y yo, no, cuando está hablando de la mente significa que ahí es donde usted acepta o rechaza. Entonces, en su espíritu. Entonces, allí es donde usted va a aceptar la palabra de Dios o la va a negar y va a aceptar otra cosa que es la marca de la bestia, porque cuando usted rechaza la palabra de Dios, usted está aceptando entonces otra marca y no la marca del sello de Dios, que es el Espíritu Santo. Usted está aceptando otra cosa. Entonces, estamos claros, ¿verdad?, en lo que estamos hablando, y yo creo que el Señor, pues, nos ayude a entender, ¿verdad?, lo que estamos hablando, porque es la hora precisa en que vendrán los juicios sobre la tierra, porque el haber rechazado, ¿verdad?, el salvavidas que Dios le dio a los judíos, que era el mismo Señor Jesucristo. ¿Para qué vino Él? ¿Verdad? Para rescatar a los suyos, para salvarlo, y Él se entregó a la cruz porque Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, y tengo poder para ponerla, y tengo poder para poderla a tomar, y eso fue lo que Él hizo. No fueron palabras que se las llevó el viento, no, es que Él mismo, ¿verdad?, las ejecutó y las hizo, y comprobó que sí era Dios, porque Él dijo, nadie me quita la vida, o sea, yo la pongo de mí mismo para salvar a mis hijos. Y Él se levantó al tercer día. Entonces no fueron palabras de cualquiera, Dios mismo es el que lo puede hacer. Ahora, el rey envió a buscar a Micaías, cuando estamos hablando de Josafat, y es un poquito más extenso esto, pero vamos al punto de lo que estamos hablando sobre el Éxodo, porque aquí entra una escritura, ¿verdad?, porque es un poquito larga, para entrar más bien en lo que estamos hablando del Éxodo de hoy, es espiritual. Entonces, todo, ¿verdad?, lo que está aconteciendo hoy es espiritual. Usted estaba engañado con dogmas y creencias, allá estaba Egipto metido en un pueblo donde era idólatra, donde estaba la maldad, ¿verdad?, allí pujante y todo esto, y el Señor vino y lo sacó de allí después que habían acontecido, ¿verdad?, lo que el Señor dijo, que iba a estar 400 años allí, y tuvieron un poco más porque fue así. Ellos no le creyeron y ellos tuvieron que, a Moisés, y tuvieron que ser presionados por los egipcios para que entonces el clamor fuera más allá, porque lamentablemente nosotros los humanos tenemos algo: si no vemos una emergencia, pues no actuamos, y eso es lo que es en la parte espiritual, ¿verdad? Ellos se sintieron que estaban bastante presionados y con el trabajo, y eso los llevó a una exclamación profunda, eso lo llevó a un clamor profundo, y Dios oyó ese clamor. ¿Ve cómo hace Dios las cosas? Entonces Dios permitió que le doblegaran el trabajo, o sea, lo doblaran, le pusieran más fuerte el trabajo, para que ellos sintieran que tenían que ser libertados. Y el clamor llegó a los oídos del Señor, y Él tenía preparado un profeta que ya conocía y lo estrenó para entonces que fuera a sacar a su pueblo de la manera como lo sacó, de una manera sobrenatural, de una manera antihumana, porque en realidad fue con una vara que lo sacó. Y un hombre que era tartamudo, que no podía hablar bien, pero esos son, ¿verdad?, lo que Dios escoge, lo que el mundo desecha, lo que el mundo no cree que puede ser. Dios hace eso porque Dios es un Dios sobrenatural. Y cuando vemos, este hombre fue con una vara, ¿y quién eres tú? ¿Cómo se llama ese Dios que estás diciendo que yo tengo que? Yo soy, me mandó.
Y sencillamente, pues, Dios le endureció el corazón a ese hombre, como se le endureció a Mussolini, a Stanley, todos estos dictadores en los cuales estaban los judíos y regresaron a su tierra. Hizo lo mismo exactamente, ¿ves? Entonces, ¿cómo verdad? Los acontecimientos se repiten, porque los espíritus no mueren. Esos espíritus que estaban allá de incredulidad en el tiempo de Jesús, que le dijeron, esos espíritus le dijeron, no, es hecho los demonios por Beelzebú. Pero el diablo es tan astuto que nosotros reconocemos, no, tú eres el Hijo de Dios. Pero a los fariseos, a los religiosos decían, no, es hecho el diablo por Beelzebú. Fíjese usted cómo actúa el enemigo. Y ellos se dejaron engañar, pues sencillamente porque los diablos sabían que ellos no le creían a Jesús. Y eso es lo mismo que pasó con Sedechías, ¿verdad? Cuando el Señor allá se reunió y dijo que él quería que se cumpliese la profecía, que ¿quién irá? Y así para un demonio decía una cosa y otro demonio decía otra, y dijo, yo voy. Ajá, ¿cómo vas a hacer? Yo seré espíritu de mentira en sus bocas. Ahora ese espíritu dio en el clavo, ¿sabes? Porque esos conocen a Dios. ¿Qué dice la palabra? Entonces, la palabra es muy clara. Dice, por cuanto no creyeron a la verdad, Dios le mandó un espíritu de mentira para que creyeran a la mentira, porque si no creen a la verdad, creen a la mentira. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor? Anda y prospera. Imagínese usted, hermano, un mandato divino diciéndole a un diablo, anda y prospera, porque ellos no van a creer. ¿Ve la parte espiritual que estamos hablando? Hoy este éxodo es espiritual. Si usted no cree a la verdad, Dios va a mandar un espíritu a que le crea, a que crea la mentira, y eso es lo que está aconteciendo hoy. Por eso siempre hemos hablado, ¿verdad?, a través de esta red. Busque el fundamento. ¿Cuál es su fundamento? ¿Está basado en las Escrituras o está basado en un sistema donde Dios no tiene nada que ver con eso, con los sistemas humanos, ¿no? Él tiene su palabra pura y santa, en la cual usted y yo tenemos que estar anclados y fundamentados, porque ahí es donde Dios bendice al hombre, cuando él le obedece en su palabra y hace lo que él dice. Y Dios pudiera ordenar a su iglesia, y los discípulos esperaron 10 días hasta estar unánimes. Allí estamos hablando del principio de la doctrina del Señor. Entonces fue cuando descendió el Espíritu Santo para ser el líder. No fue un concilio ecuménico, no fueron tantas iglesias unidas, sino fue el Espíritu Santo. Y usted, como siempre hemos hablado, pues, los apóstoles, sus discípulos, actuaron de una manera muy diferente después que recibieron el Espíritu Santo, antes de recibirlo, y usted ve los evangelios y es así. Entonces, es el incrédulo, el fiel a la palabra de Dios, el que no atiende lo que la palabra de Dios dice a sus propios razonamientos. Repito, es el incrédulo, el infiel a la palabra de Dios, el que no atiende lo que dice la palabra, sino a sus propios razonamientos. Ese es el incrédulo a la palabra de Dios, que acepta su razonamiento, se acepta sus 5 sentidos, que le dicen que es así como él pensó, que es así como él estudió, y se vuelve un incrédulo porque no cree lo que Dios dice, porque le parece una locura. Eso fue lo que hizo Eva en el principio. Ella confió en sus razonamientos. Satanás le dijo, mira, ¿no es esto lógico? Yo sé que la palabra dice así, espera un momento, ¿no es lógico que estarías mejor si conocieras lo malo y lo bueno? Ella dijo, bueno, sí, ahí aceptó, y así es como se razona, porque el diablo vino y le metió en el razonamiento el veneno de él,
Y ella dijo, si es verdad que tiene razón, es lógico, lo que estás diciendo es lógico. Porque Dios quiere que no sepamos lo malo, sino que también conozcamos lo malo. Y el diablo sabía que al conocer lo malo, pues ya estaba desobedeciendo lo que el Señor dijo: no comas del árbol que está en medio del fruto, porque ese día moriréis. Entonces quiere decir que si Dios le dio una sentencia que moría, era porque era malo. Ella no tenía por qué probarlo, pero ella no sabía que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, y que lo que Él dice ayer, lo dice hoy, y cumple lo que Él dice. Bien, entonces, ¿qué pasa? La incredulidad acepta los razonamientos humanos, verdaderamente. Eso es lo que la incredulidad acepta, y por eso es que hay tantos incrédulos hacia la palabra de Dios, negando los beneficios redentivos que Dios ha prometido para aquellos que se llaman cristianos y que van a una iglesia y que dicen que son cristianos. Esos razonamientos los aceptan y entonces invalidan la palabra de Dios y se ven neutralizados para recibir los beneficios que Dios quiere que usted y yo recibamos a través de la cruz. Entonces, la incredulidad se basa en los razonamientos del día presente hoy. Y usted se pone a verlo y es la verdad lo que dice la palabra, de que la incredulidad se basa en los razonamientos, porque el razonamiento lo trae el diablo para que usted vaya en contra y no crea la palabra de Dios, para que usted reciba los beneficios redentivos. Y entonces eso fue para el tiempo pasado, eso fue para los apóstoles, eso no es para hoy. Y por eso Dios le da un diagnóstico a la iglesia de la Odisea, a la iglesia de hoy, ¿verdad? Que ella dice que lo tiene todo y esto, pero el diagnóstico de Dios es muy diferente a lo que ella se autodiagnostica. No tengo necesidad de nada. Y entonces sí, la más grande necesidad que tenemos hoy es el bautismo del Espíritu Santo, que es el que nos va a llevar, ¿verdad?, a la vida de Dios. Entonces, hoy, ¿verdad?, el razonamiento del día presente, la fe no lo hará, porque mira la palabra y está basada sobre la roca inconmovible de los siglos, que es la revelación de Dios para esta hora. Entonces, la palabra eterna de Dios, la fe no le pone atención a los razonamientos, no le importa cuánto pueda mostrar a usted que sería mejor. Si la palabra dice no, la fe descansa en eso. Ese es el lugar de descanso del santuario de la fe, ¿no? ¿Cuál? Que si Dios le dice a usted una cosa, eso tiene que ser. No decirle no a eso porque yo respaldo mi palabra, dice la Biblia, para ponerla por obra. Entonces, si creemos en la palabra, Él la pone por obra, la vindica con su Santo Espíritu y usted recibe los beneficios redentivos de la cruz. Qué bonito es descansar, ¿verdad?, en la palabra. Entonces, el hombre puede hablar contrario a esto, puede hablar contrario a esto y decir que es la palabra de Dios. Cuando los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. La fe halla en la palabra su santuario. Así es. El santuario de la fe es la palabra de Dios. Su descanso se mueve sobre la roca eterna, Cristo Jesús, la palabra, y allí descansa la fe. Por eso es que nuestra vida tiene que estar basada, ¿verdad?, en la palabra de Dios, porque ese es el santuario de Dios, la fe. Entonces, cuando usted cree a Dios, usted tiene los beneficios redentivos, para que Él murió en la cruz del Calvario, y esos beneficios, ¿verdad?, son para usted, hermano y hermana, y son para mí, porque ahí vemos nosotros, ¿verdad?, los beneficios en esta vida
que yo creo que cuando usted es cristiano, verdaderamente usted los ha recibido esos beneficios. Usted, ¿verdad?, tiene pruebas, luchas, dificultades, pero con todo y eso, ahí está la mano de Dios sosteniéndola a usted y a mí para mantenernos fuertes en la fe, en que no descansemos, ¿verdad?, en otra cosa sino en la fe, porque ese es el santuario de Dios, la palabra de Dios es el santuario de la fe. Y la fe, estamos hablando es, ¿verdad?, de creer lo que Dios dice en su palabra. Hoy yo creo que es la hora tan premiante que Dios está permitiendo tantas cosas en nuestro medio para que nosotros descansemos en la fe, descansemos en lo que Él dice en su palabra. Porque cuando el hombre, ¿verdad?, descansa en esa palabra de Dios, Dios le permite pasar por muchas situaciones para que usted sea fortalecido en la fe, para que usted crea en Dios más todavía con las situaciones que estamos viviendo hoy, con tantos problemas, ¿verdad?, que hay. Y usted ve pues que, y yo le voy a contar testimonio para que usted vea cómo hay cosas en esta vida que son sobrenaturales, que son inexplicables, que son de Dios. Yo una vez equivocadamente le eché al carro agua en vez de gasolina y el carro prendió bien. Llegué a mi casa y resulta que cuando yo vi el envase donde había echado, yo pensaba que era gasolina porque había una confusión ahí. Me confundí con un envase con agua y con gasolina que tenía y le eché agua. Y cuando llegué a la casa y dije, ¿cómo es posible que este carro yo caminó con agua y no falló en todo el camino? Eso es lo que Dios hace. Como el Señor incitándonos a nosotros. ¿Qué Dios creen ustedes que tienen? El Dios que puede todas las cosas. Y eso es, mi hermano y mi hermana, lo que el Señor quiere que usted y yo tengamos. Esa fe que no falla. Esa fe perfecta que no falla. Esa fe perfecta cuando Él dijo, sea la luz. ¿Cuánto tiempo pasó cuando Él habló y fue la luz? No se sabe. Pero lo cierto es que la luz fue. Y cuando estamos hablando de esa luz, mi hermano, estamos hablando del mismo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y verdaderamente que sí es la luz. Porque sin esa luz, nosotros no tuviéramos vida. Porque esa luz que está allí, natural, que es el sol, le da vida a las plantas, le da vida a usted. Pero un día, esa luz, dice Apocalipsis, no va a existir. Y tampoco la luna. Imagínese usted cómo va a ser esta tierra sin la luz del sol. Y la tierra dice, porque el sol no dará su lumbre, ni la luna tampoco. Quiere decir que la oscuridad se va a palpar entonces. Usted me dice, ¿y la energía eléctrica? No, mi hermano, con los juicios que vienen, con los terremotos y el movimiento que viene sobre esta tierra, eso no va a generar corriente natural aquí en la tierra. Usted ve cómo están los acontecimientos hoy, ciudades, países que están bastante complicados con los terremotos, con el agua, con las cosas naturales que están aconteciendo, que no habían acontecido, pero es la hora ya de que estas señales están mostrando que esto se terminó. Sencillamente son dolores de parto, porque viene una tierra nueva y un cielo nuevo, porque la Biblia dice que esos cielos se enrollarán como un libro y esta tierra está por parir una tierra nueva para un reino nuevo, para unos habitantes nuevos que Dios tiene preparado para esta tierra. Le damos gracias al Señor por eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la fe? La fe halla en la palabra su santuario, porque son una misma cosa. Porque usted quiere que Dios
Dios quiere que usted tenga fe en su palabra, en lo que Él dice, no en lo que el hombre dice, no en lo que el razonamiento suyo y el mío me dicen, sino lo que la palabra dice. Y eso es, si su razonamiento es muy bueno y el mío, y no, esto tiene que ser así, porque asá, porque así. No, vamos a ver qué dice la palabra. ¿Qué dice la palabra cuando usted tiene un hermano, por ejemplo, que no le gusta lo que él hace, que dice soportando los unos a los otros? Entonces vamos a ver la fe, la palabra haya su santuario, ahí la fe es la palabra, es su santuario. Entonces, ¿en qué tiene usted fe? ¿En su razonamiento o en lo que la palabra dice? Ahí están los beneficios redentivos para aquellos que tienen fe en la palabra de Dios, y esos beneficios vienen porque Dios es amor, y Él dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ahí está el detalle, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, y es el don más grande que Dios le ha dado al ser humano, la vida eterna. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, y ojalá pues que usted pueda ver lo que el Señor, o entender lo que el Señor quiso decirle hoy. No crea en sus razonamientos, crea en la palabra de Dios, que es la que vive y permanece para siempre. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra que ha sido expuesta, Señor, pero te pedimos también por aquellos corazones que han visto y oído, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que le abra los sentidos espirituales para que vean dónde está anclada su fe, si en la palabra o en algún razonamiento del hombre que aparentemente es muy bueno, algunos, pero no están conformes a la palabra. Te rogamos que bendigas a aquellos que han oído y que hagan sus sentidos y vean dónde está anclado su fundamento. Gracias te damos, Señor, y también te pedimos porque si algunos están enfermos, Señor, y vean que esos beneficios en la cruz del Calvario, que uno de ellos es la sanidad, Señor, puedan recibirla de su alma también y de su cuerpo. Y se ha hecho así como te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén. El Señor les bendiga, el Señor los guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.